Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, igual que hizo mi compañero, agradecerle a Ramón, agradecerle a Concha, a la institución, la posibilidad que nos da de estar hoy aquí, en un lugar tan maravilloso y con una gente tan encantadora, y oyendo unas charlas que creo yo que a todo el mundo le deben de haber interesado. Yo espero seguir en la misma temática, o al menos parecerme. Pues bien, mi conferencia va a ser un poco distinta de lo que hasta ahora se ha comentado. Voy a darle quizás un tinte más cultural. La cultura y la ciencia van siempre juntas. Y bien, he intentado hacer una visión panorámica de lo que era la cerámica hasta llegar a ser avanzada. Entonces, en esta visión panorámica he empezado en los griegos, aunque la cerámica existía mucho antes de los griegos, existía justo hace 12.500 años. Pero yo empiezo en los griegos, y no en cualquier momento de la Grecia antigua, sino sencillamente en el momento más brillante de la Grecia antigua, que es el siglo V y IV antes de Jesucristo, lo que llama la Grecia clásica. Pues bien, y me fijo en una pieza especial que yo considero que es la pieza cumbre de la alfarería, que es el ánfora griega. Pues bien, vamos a ir caminando desde el siglo V antes de Cristo hasta nuestros días a través de la cerámica. Pues bien, como digo, la palabra cerámica ya tiene un origen griego, viene de cerámicos, que significa tierra quemada. Y dice una antigua leyenda griega que la primera copa de arcilla que se hizo en el mundo fue moldeada sobre el seno de Helena, símbolo de la perfección del arte de la alfarería. Y bien, ahí veis una de las pocas, muy pocas, estatuas realmente que nos han llegado hasta nuestros días del mundo griego. Casi todas las que nos han llegado hasta nuestros días del mundo griego han sido copias, muy bien hechas, por cierto, por los romanos, que admiraban a los griegos, y esta es una de ellas. Pues bien, efectivamente, no cabe ningún género de duda que esta leyenda debía de ser cierta, porque con esta técnica se pudo llegar a hacer vasos como este que cuento aquí. Y como digo, me voy a referir a un momento brillante de la historia de la humanidad, que fue el siglo V y IV antes de Cristo, en la Grecia clásica, en donde se creó un concepto nuevo de belleza, un concepto nuevo de forma de vida, un concepto nuevo de forma de estructura de la sociedad, como fue la democracia, y donde coexistieron mentes privilegiadas. Y esas mentes privilegiadas, pues he puesto aquí algunas de ellas. Uno de ellos fue Temístocles, que fue uno de los militares, un estratega naval, los más importantes que ha habido en el mundo, y que fue el que diseñó los trirremos y el que ganó la batalla de Salaminas, que fue crítica para la historia de Occidente. También hubo uno de los mejores políticos que posiblemente hayan existido, que fue Pericles, que fue el que hizo, por ejemplo, el Partenón, el que intentó crear la Grecia más moderna, concretamente Atenas, y el Club de Delos, que fue como digamos la primera idea de la Unión Europea. Y después, coexistiendo con estos señores, estaba Fidias, Pirón, que eran evidentemente dos de los mejores arquitectos y los mejores artistas que estaban entonces, justo con Praxiteles, la famosa curva de Praxiteles, y conjuntamente con pensadores y filósofos como Demócrito, Platón y Aristóteles. En este caldo de cultivo absolutamente maravilloso se crea justamente la cerámica de la que yo voy a hablar. Y llamo la atención a este vaso, en donde no solamente es la nueva forma con una belleza distinta de la que hasta ahora existía, sino que además en la superficie del vaso se está describiendo de manera nítida el primer rapto de Helena por Teseo y Peritó, el segundo rapto de Helena, que fue realizado por Paris y que fue un casus belli para la guerra de Troya, ocurrió más tarde, y de eso hablaremos más adelante. Me diréis que ¿qué tiene esto que ver con la cerámica? Pues bueno, eso es lo que yo voy a intentar enfatizar aquí. Creo que la cerámica ha tenido mucho que ver con todo esto, y con todo esto hasta nuestros días. Pues bien, la perfección de las formas que había en esa época
La belleza sublime impregnaba la cotidianidad, es decir, en la Grecia clásica estos objetos bellos que veis aquí eran los objetos que se tenían diariamente para almacenar el aceite, para almacenar el perfume, para estar en casa conteniendo alimentos, es decir, eran instrumentos, utensilios de la cotidianidad, algo que no tenía nada que ver con lo que hoy haríamos en nuestros días, que serían como objetos de decorativo. Entonces no, eran objetos realmente útiles. Pues bien, estas ánforas habían sido obtenidos a partir de excelentes arcillas rojas y amarillas en las proximidades de Corinto y Atenas. Las de Corinto eran mucho más ricas en hierro, y las de Atenas eran más pobres en hierro, por estas eran de tipo rojo y estas eran de tipo blanco. Y entonces en los talleres, en las proximidades de Corinto y Atenas, en esos talleres se conocían técnicas, hoy diríamos que increíblemente sofisticadas, que han llegado hasta nuestros días y que no se han mejorado muchísimo más, sino que prácticamente hoy digamos que se siguen con técnicas ya más controladas, pero exactamente las mismas pautas. Y bien, en estos talleres se conocía la técnica de engobe, por ejemplo, la doble cocción en la atmósfera reductora, cocción en la atmósfera oxidante, conocían perfectamente cómo controlarlo, y sobre todo para mí lo más impresionante era cómo ellos diseñaron pigmentos y tintas con contenidos de óxidos de distintos colores que eran capaces de cambiar de color a lo largo de la cocción y que se podían aplicar sobre la superficie del ánfora con un pincel, graduando perfectamente bien la reología de la pasta, por ejemplo, añadiéndole ceras de abejas, etcétera, de manera que aquello se convertía casi en una producción industrial. De manera que en estos talleres, que estaban integrados por alfareros y por artistas, pues se producían cantidades tales como hasta el orden de 1000 o 2000 ánforas, es decir, se produjeron ánforas casi a nivel industrial. Hoy día se conservan aproximadamente 50.000 ánforas. Estas ánforas, como digo, nos han servido no solo para ver con nuestros ojos y admirar, digamos, esta belleza de esta forma, sino que nos han transmitido, y eso es una de las cosas que quiero aquí enfatizar, en una película indeleble nos han transmitido la forma de vida de aquella época. Y, por ejemplo, aquí tenéis el dios Dionisio, el dios del vino, que se llama Baco, y que podéis imaginar que hay muchos pintores que se han inspirado en estas imágenes para hacer, por ejemplo, en este caso concretamente Velázquez, sus pinturas del siglo XVII y XVIII. Pues bien, estas ánforas griegas eran los recipientes más importantes de la antigüedad y que se utilizaban para transportar y conservar aceites y para conservar el vino y el grano. Pues bien, el papel de la cerámica en todo esto es básico. La estabilidad química de la cerámica frente a la corrosión, la oxidación y los cambios de temperatura, es decir, la cerámica es el único material que es estable, termodinámicamente hablando, en condiciones normales, frente a otros materiales como por ejemplo los metales, que no son estables, los metales preciosos, ha hecho posible que hoy día podamos contemplar estas ánforas con esa nitidez, es decir, con ese mismo esplendor que poseían cuando salieron del horno del alfarero hace más de 2500 años. Hoy día podéis ver, por ejemplo, este ánfora, que era el ánfora que se les daba a los que ganaban los Juegos Panatenaicos, concretamente, que fueron impulsados por Pericles, concretamente, y que veis, se pueden contemplar exactamente igual, casi igual, 95% igual, no han perdido casi ningún esplendor que cuando salieron del horno. Bueno, pues este ánfora concretamente estaba llena de aceite y era un aceite especial que proveía del olivar sagrado de Atenas. Y menciono el aceite porque en este otro ánfora de arriba, fijaos bien, que yo que soy andaluz y nuestro amigo Diego también reconocerá perfectamente bien la técnica de la recolección de la aceituna, es exactamente la misma que utilizaban entonces. Aquí tenéis la técnica del vareo, un señor está arriba moviendo el árbol, aquí dos señores están vareándolo y este de aquí está recogiendo las aceitunas que están cayendo y poniéndolas en una cesta. Es exactamente la misma técnica y nos ha llegado en una película indeleble, nos ha llegado con la nitidez de esta ánfora. Pues bien, las ánforas muestran una película indeleble de la Grecia clásica. Estas que veis aquí las he sacado yo mismo cuando estuve visitando el Museo Arqueológico de Atenas, que recomiendo que se vea porque es un museo impresionante, habrá que irlo a ver más de una vez. Entonces las ánforas describen fielmente escenas de la vida cotidiana, escenas del ocio, escenas del amor,
el amor se practicaba de forma bastante libre, hoy en día quizás nos sorprenderíamos, de la guerra y de la azarosa vida de los dioses mitológicos, que eso es otra de las más impresionantes historias que nosotros podemos leer en la literatura. Pues bien, esto ha hecho posible el papel tan importante que ha tenido la cerámica como material, estable, frente a la corrosión, frente a la agresión de las condiciones normales como la humedad, el CO, lo que se llama en inglés el weathering, que no tienen ningunas otras materiales porque se hubieran degradado, hizo posible que cuando pasó la terrible etapa negra del medievo y entonces en Europa empezaron a pensar en que había que cambiar. ¿Y cómo cambiar? Pues cambiar volviendo la vista hacia la Grecia clásica y antigua, donde realmente existían los pensadores más importantes que ha habido en el mundo, donde realmente existía una libertad de acción y de pensamiento y de diseño y de cultura. Eso lo pudieron, no solamente leyendo a Homero y leyendo los textos antiguos, sino viéndolo con sus propios ojos a través de la cerámica. Es decir, la cerámica, y eso no lo ha enfatizado casi nadie, yo lo enfatizo hoy aquí, la cerámica ha sido un vehículo extraordinariamente importante en el Renacimiento, es decir, en la construcción, en el periodo de grandes logros y cambios culturales que constituyeron la transición del medievo a la Europa moderna. Y aquí he traído una ciudad importante que es Florencia, que cualquiera que se pase por Florencia puede ver esto que veo yo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis una estatua de Menelao recogiendo a Patroclo, que sabéis que fue abatido por Héctor en la guerra de Troya. Y que estas figuras no están ahí puestas de esa manera. Estas figuras están inspiradas en otras figuras reales que hicieron los artistas y las dibujaron en las ánforas. Aquí, por ejemplo, vemos a Perseo cuando le corta la cabeza a la medusa. Todo eso viene dicho perfectamente a través de esta película indeleble de las ánforas griegas, o a Hércules con esta estatua, en donde se ve claramente la fuerza de la musculatura. O, por ejemplo, en el caso de la pintura de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, que es una pintura extraordinariamente clásica, ¿verdad?, en donde se ve Venus que está arribando a la playa, y aquí tenéis a Flora, la diosa de la vegetación, y aquí tenéis a los dioses de la brisa y del viento, que están empujando esa maravillosa historia que viene de un terrible cuento en donde Urano es castrado por el hijo Cronos, arrojado su sexo al mar, y el mar fecunda la espuma de las olas, y como consecuencia de eso nace Venus. Pues bien, aquí tiene también otra inspiración de tipo cristiano. Aquí está también el bautismo de alguna manera reflejado, y las tres fuerzas, el viento, la tierra y el mar. Pues bien, todo eso ha venido hasta ese momento transportado a través de los materiales cerámicos. Es decir, los materiales cerámicos han jugado un papel absolutamente trascendente, nunca bien subrayado en la literatura, nunca bien subrayado en los textos de historia, en los textos clásicos, para que los grandes artistas y filósofos y arquitectos del 400 y 500 italiano, que son los que cambiaron realmente el mundo, hicieron la Europa moderna. Por lo tanto, la cerámica ha tenido gran papel en toda esta historia, en todo este devenir de nuestros días. Pues bien, ahora vamos a dar un salto copernicano. Imaginemos que han pasado ya 400 años. La cerámica hasta en ese momento no pasó de ahí, no pasó de aquello que decía nuestro amigo Diego, que la cerámica se rompe. Efectivamente, la cerámica tiene un atavismo histórico, es que era un material frágil como una porcelana. Eso ha hecho que la cerámica hasta hace 40 años no irrumpiera en la tecnología, porque como era frágil como una porcelana, pues no se podía utilizar más que como contenedor, como utensilio, pero no se podía utilizar como un instrumento tecnológico que pudiera soportar tensiones, que pudiera soportar responsabilidades mucho mayores que las de un plato o la de un contenedor de perfume o de aceite. Pues bien, resalto aquí un paper que rompe con ese atavismo histórico, el de la fragilidad, y este paper lo hizo Garvey y lo publicó en Nature en el año 1975, y es el primer trabajo en donde se prueba que hay un material cerámico, en este caso la circona, que tiene unas propiedades similares a la del acero.
Pues bien, esto es posiblemente un punto de ruptura. Pero bueno, yo como ya soy senior, me puedo permitir un lujo que no se permiten los jóvenes. Y es que yo puedo contar la historia de la cerámica avanzada a través de mi propia experiencia científica, cosa que los jóvenes científicos no pueden hacer. Algo tendríamos que tener los viejos, ¿verdad? Pues bien, voy a contar la historia a través de mi propia experiencia y voy a resaltar tres puntos en este caminar, ¿no? Uno, el de los aluminosilicatos de litio, otro, el de los materiales bioinspirados y un tercero, de los materiales nanoestructurados, de los que aquí se ha hablado ya más de una vez. Pues bien, la inmodestia, evidentemente, en este caso, mi inmodestia es que voy a empezar hablando de mi propia tesis doctoral. Yo hice mi tesis doctoral hace ya mucho tiempo y la leí en el año 1973. Pero bueno, la tesis doctoral, yo le digo a mis estudiantes, los resultados de las tesis que vosotros estáis haciendo son responsabilidad vuestra y muchas de las, digamos, del crédito hay que dárselo al estudiante. Ahora bien, hay una cosa que no hay que darle ningún crédito al estudiante y es el del título. La selección del título es exclusivamente del director de la tesis. Pues bien, el mérito de la selección del título de mi tesis no es mío. El mérito es de mi director, el profesor García Verduch, que desgraciadamente ha muerto el año pasado y que sin duda ninguna fue un hombre que pasó por encima de su tiempo y que fue un visionario de lo que podía ocurrir en el futuro. Y me puso como tesis esta tesis, que es diseño de materiales cerámicos con elevada resistencia al choque térmico basados en beta-eucriptita. Y bueno, cuando yo empecé esta tesis doctoral solamente había 2 trabajos en la literatura realmente relacionados con el tema, solo 2 trabajos en la literatura. No había nada, era un verdadero vacío. Yo empecé a trabajar en ello y bueno, acabé la tesis doctoral, etcétera, y un par de años o 3 años más tarde recibí una serie de corporations, se puso a trabajar también en este material que tiene un nombre tan raro, beta-eucriptita, de origen griego, que significa bien oculto, y que, bueno, empezaron a trabajar para hacer un material cerámico basado en beta-eucriptita, pero yo lo hice por vía cerámica y ellos lo hicieron por vía vitrocerámica. Y como resultado de esto fue las cocinas vitrocerámicas que están viendo aquí. Pues bien, la beta-eucriptita es un mineral exótico. Es decir, la eucriptita la descubrió un gran profesor de geología que se llamó Edward Dana en el año 1880 en un pequeño pueblo de Connecticut que se llama Reading. Y bueno, es un ejemplar puramente para coleccionistas. Solamente existen 2 o 3 trozos de beta-eucriptita en el mundo. Uno de ellos está en el Museo de Connecticut, otra en otros museos, en otras colecciones privadas. Es decir, la beta-eucriptita es un mineral rarísimo, que se encuentra muy poco concentrado y solamente para coleccionistas. Pues bien, la beta-eucriptita además se da en forma de la alfa-beta-eucriptita, que es una forma que no se puede obtener por vía sintética, puesto que hay que obtenerla a altas presiones. Por vía sintética se obtiene la beta-eucriptita, que es la que realmente tiene interés. Pues bien, la beta-eucriptita es muy interesante porque, primero, tiene 2 o 3 cosas que son absolutamente únicas. Uno es un coeficiente de dilatación térmico negativo, pero no negativo en una dirección, negativo volumétricamente, es decir, va contra natura, se calienta y se contrae, cosa que no es normal. Todo lo que se calienta, como bien ha dicho nuestro amigo, se dilata, porque hay un movimiento atómico y los movimientos atómicos tienen que expandir y hacer cada vez más volumétrico el espacio. Pues bien, otra cosa que tiene importante este material es que además tiene una conductividad térmica muy baja. Eso es muy interesante para lo que vamos a hablar. Y por tanto, y otra tercera cosa que tiene muy importante es que tiene una fusión congruente, es decir, funde congruentemente a 1400 grados centígrados. Y fijaos bien, 1400 grados centígrados está muy por encima de la temperatura de una cocina. La cocina es del orden de 800 grados centígrados. Luego yo puedo trabajar sin reblandecimiento, sin que se me deforme la cocina, porque estoy muy alejado del punto de reblandecimiento, del punto de fusión. Pues bien, eso hace que tenga una extraordinaria resistencia al choque térmico. Bien. Esto lo descubrimos nosotros. Y lo de la resistencia al choque también. El resto fue cosa de la... Pues bien, estos son los dos caminos que hay para obtener la beta-eucriptita. Uno es
por la que yo hice en mi tesis, que fue a partir de la vía cerámica. Esta micrografía de aquí es casi histórica, porque hoy en día no hay nadie que haga micrografías como esta. Esta se hizo con un microscopio de transmisión de primera generación. Esto está hecho con una réplica de carbón, pero bueno, es fantástica esta fotografía, yo creo. Tiene un interés no solamente científico, sino además un interés, como digo, histórico, de la ciencia, podríamos decir, hasta qué punto se podía llegar a conocer detalles maravillosos con una técnica que es muy sencilla y que solamente se podía hacer entonces porque no teníamos la capacidad de verlo directamente con un microscopio. Pero aquí se ve claramente el grano, aquí se ve claramente que había un vidrio que mojaba, en fin, aquí se puede decir muchas cosas de estas. Esta fue la primera placa de eucristita que se hizo en el mundo, que se hizo en mi tesis. Y bien, y esta otra de aquí es la placa vitrocerámica que bien conocéis. Pues bien, este material es sin género de duda, y cualquiera de los que está aquí puede dar fe de ello, un material absolutamente impactante. Pocos materiales se han hecho con estas propiedades. Cualquiera de los que están aquí puede dar fe de que este material se puede calentar y enfriar miles de veces, echarle agua fría y agua caliente durante el tiempo que se está calentando y enfriando aquí encima miles de veces, sin que se rompa, sin que se microfisure, sin que se deforme, la placa sigue siendo plana. Todos los que están aquí pueden dar fe de que mientras esto está caliente pueden poner la mano aquí y no se queman. Este material es un verdadero supermaterial, un material masivo que está perfectamente instalado ya hoy en día en el 90% de las cocinas y que sin duda ninguna ha mejorado la calidad de vida de las personas. Pero no solo eso, ahora, por ejemplo, se está utilizando la vía cerámica en un proyecto que llevaba Ramón y que me viene bien mostrar aquí, puesto que en este caso sí utilizan ellos la misma vía que yo utilicé en mi tesis doctoral, es decir, la vía cerámica, y que van a hacer un material de alta tecnología, como es, por ejemplo, un espejo para aeroespacial. Y bueno, quizás lo más extraordinario de todo lo que se ha hecho en eucristita es este espejo estratosférico para un observatorio de infrarrojos astronómicos, donde, fijaos bien, esto tiene nada menos que aproximadamente 2,5 metros de diámetro, y esto es una sola pieza. Esa pieza tardaron 10 años en hacerla, la hizo un consorcio, una empresa alemana, el Departamento de Aeroespacial alemán y la NASA de Estados Unidos, y que al cabo de esos 10 años tuvo éxito, y justamente el 18 de abril de 2008, este maravilloso material, que es capaz de aguantar sin movilizar su volumen en absolutamente nada, con coeficiente de expansión cero, desde menos 150 grados centígrados en la estratosfera hasta los 100 grados centígrados aproximadamente posibles en la Tierra. Pues bien, este material está ahora mismo viajando, haciendo exploraciones en el espacio, y que no cabe género de duda que si Dana, que fue el que descubrió la alfa-betocristita como mineral raro, levantara la cabeza y viera esto, sin duda ninguna se quedaría totalmente sorprendido. Pues bien, en los años 80, como bien ha dicho Ramón al principio, los investigadores ya necesitan inspirarse en otras cosas y vuelven sus ojos hacia la naturaleza, y como ya ha explicado muy bien, pues la naturaleza da ejemplos extraordinarios de materiales y de diseño que nosotros no somos capaces de imaginar, puesto que la naturaleza primero tiene un arma, una herramienta que nosotros no tenemos con nuestra corta vida. La naturaleza ha tardado miles de años en llegar a perfeccionar estos diseños, como es el caso, por ejemplo, de la concha de los abalones. Como consecuencia de esta microestructura, que ya contó Ramón muy bien, se multiplican por 10 las propiedades mecánicas de este material con respecto al de un monocristal de aragonito. Un orden de magnitud en propiedades mecánicas es una barrera insalvable. Y otro material que ya bien ha mostrado muy bien Ramón es el bambú. El bambú tiene, como ha dicho, unas posibilidades extraordinarias, crece hasta 30-40 metros de altura, dura 200 años, esa es la vida que tiene, 200 años, tiene una resistencia mecánica del orden de 400 megapascales, tan alta como la de la lúmina, y además tiene una altísima flexibilidad. Un oso panda trepa por aquí, llega hasta el metro número 30, se balancea y aquello sigue siendo exactamente igual. Pues bien, eso es como consecuencia de que la caña del bambú tiene unas
fibras de celulosa que no están distribuidas de manera homogénea a lo largo de toda la anchura de la caña. Como veis, están concentradas en la parte exterior y van decreciendo monotónicamente hacia el interior. Esa configuración, que se llama un material con composición gradiente, esa configuración hace que tenga esas propiedades. Pues bien, los científicos, y entre ellos nosotros mismos, empezamos a imitar a la naturaleza y bueno, pues hicimos, por ejemplo, materiales laminados, como este que veis aquí, de alúmina con circona, que son de distinta composición, o láminas con composición gradiente que van desde la alúmina con un 10, con un 15, con un 20, hasta llegar a la circona pura. Estos materiales tienen unas propiedades enteramente distintas de los materiales monolíticos correspondientes. Y bien, estos materiales, pues, por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo que parece mágico. Yo puedo coger un material de estos y meterle una capa de estas a compresión o metérsela a tracción. Y entonces modifico su comportamiento mecánico, modifico su forma de fractura. Por ejemplo, en este caso, yo le pongo una capa a tracción y hago que las grietas caminen de esa manera. O en este caso, yo le pongo una capa a compresión y hago que las grietas caminen de esta manera. Si yo lo hago en un material monolítico, fijaos bien que las grietas caminan por todas partes exactamente igual. Luego eso es una herramienta que me da a mí la posibilidad de diseñar materiales muy resistentes a la fractura catastrófica, es decir, a la que a mí me produce la rotura. Y esto es una de las cosas que hemos hecho. Y bueno, pues por ejemplo, aquí veis que la resistencia a la fatiga es la más importante de todas. No hay ningún material que rompa en condiciones críticas. Todos rompen en condiciones críticas. Los materiales rompen en condiciones subcríticas. Es decir, una biela de un automóvil nunca sobrepasa la tensión de fractura, porque si no, a la primera vez que arranca el automóvil se rompería, ¿verdad? Está muy por debajo de la tensión de fractura. Si alguna vez se rompe la biela, es que se ha roto en condiciones de fatiga. Es decir, después de muchos ciclos, una grieta ha ido propagándose. Pues bien, como consecuencia de esta disposición, fijaos bien que el material monolítico enseguida rompe, al cabo de 10 elevado a 3 ciclos rompe, mientras que el material laminado no rompe ni siquiera después de 10 elevado a 8, es decir, de 10 millones de veces. Por tanto, esto ha cambiado la configuración y aquí se ve quizás mucho más claramente una grieta que yo le pongo aquí, llega a la zona que está en compresión y se paraliza. Sigo dándole fatiga y al cabo de 1000 ciclos, de 1 millón de ciclos, la grieta sigue ahí parada. Pues bien, esos experimentos son los que hicieron posible que más tarde se diseñaran también materiales de molibdeno, en este caso concreto, con función gradiente, en donde aquí arriba tenemos un material puro de cerámica y yo voy incrementando el contenido de metal hasta llegar a un contenido tal que, por ejemplo, aquí ha percolado ya el metal, esta zona de aquí ya es conductora. Pues bien, este tipo de materiales encuentra enseguida en la tecnología muchísimas aplicaciones de gran valor añadido. Por ejemplo, en este caso, de las lámparas de los estadios, las lámparas que veis aquí en los estadios de fútbol, pues duran poquísimo. Son lámparas de extraordinario costo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están directamente unidas la lámpara al electrodo, mientras que si yo la uno por un material con función gradiente, yo elimino las tensiones que se inducen en la unión y hace que este material dure como 1000 veces más. Pues bien, eso es lo que se hizo y estos materiales pues han logrado que estas lámparas de alta tensión, pues alta intensidad, pues duren del orden de 500 a 1000 veces más de las lámparas convencionales, o bien se ha hecho barreras térmicas, etcétera. Es decir, todo ello ha hecho posible que desde el año 1980 que hablamos hasta ahora, pues que la Unión Europea haya contemplado esta posibilidad de estos materiales con función gradiente, es decir, bioinspirados, como materiales nuevos para resolver problemas graves en las nuevas tecnologías, concretamente para el caso de los trenes de alta velocidad, o para los aviones, o para los motores de los más avanzados de los automóviles. Es decir, aquello que se inspiró en su día en la naturaleza, hoy en día encuentra aplicación en posiciones muy sofisticadas, es decir, en componentes críticos, en tecnologías tan avanzadas como la del tren de alta velocidad, el avión nuevo que 380 que acaba de empezar su vida, o este coche casi de carrera que estáis viendo aquí. Y bien, y ya para acabar, vamos a entrar dentro del mundo nanoestructurado. Hemos entrado ya en el siglo XX, entonces, como bien han dicho mis antepasados, mis anteriores colegas, perdón, mis antepasados también lo decían, ¿no? Pero mis anteriores colegas lo han dicho más explícitamente. Uno mira ya aquello que decía Feynman, qué es lo que hay
en el fondo. Y entonces ya hay que mirar en la nanoestructuración. La nanoestructuración, yo voy aquí a mostrar solamente 3 ejemplos. Uno es el ejemplo de las cerámicas transparentes en el infrarrojo visible, otro el ejemplo de las cerámicas de alta dureza y otro el ejemplo de las propiedades ópticas, es decir, de lo que yo llamo colores exóticos. Pues bien, ¿por qué digamos, necesitamos materiales de alúmina transparente? Cuando en realidad tenemos los vidrios que son maravillosamente transparentes, ¿verdad?, en el visible. Pues bien, hay unas razones que voy a contar inmediatamente. Las razones son sencillamente que los vidrios son muy buenos, son transparentes, pero tienen unas limitaciones. Por ejemplo, en el infrarrojo absorben. El infrarrojo ya no valen tan bien. En el visible va muy bien, pero el infrarrojo absorbe. Segundo, se rayan con mucha facilidad porque tienen una dureza muchísimo más baja que la de la alúmina. Y tercero, es que son menos resistentes que los materiales cerámicos. Por tanto, eso ya es una razón. Pues bien, la forma de evitar esto es eliminar la porosidad y eliminarla por debajo de 20 nanómetros. Si yo logro eliminarlo por debajo de 20 nanómetros, entonces yo estoy muy por debajo de la longitud de onda del visible, que fijaos bien que va desde 800 hasta los 300 nanómetros. Tengo que estar por lo menos un orden de magnitud por debajo, al menos. Es decir, que tengo que bajar de 800 a 80 o incluso a 20 para estar en el rojo, desde el rojo al amarillo. Pues bien, eso se consigue utilizando materiales nanoestructurados, única y exclusivamente, ¿verdad? Y hay que tener muy en cuenta que la porosidad está elevada al cubo, es decir, que si yo tengo muy pocos poros elevados al cubo, el impacto va a ser dramático. Luego todo eso hay que eliminarlo. Eso solamente se consigue con la nanoestructuración. ¿Y para qué vale esto? ¿Por qué nos empeñamos en hacer materiales transparentes cuando ya tenemos los vidrios, ¿verdad? Pues sí, vale esto porque imagínense ustedes un piloto que esté conduciendo un helicóptero de combate. Imagínense ustedes que el piloto tiene que ver muy bien el horizonte. Imagínense que aquí está protegido por un vidrio. Cualquiera podría romper el vidrio y el piloto sería abatido inmediatamente. Evidentemente, esto no puede ser resistente, tiene que ser muy resistente a los impactos, a un impacto con una bala, a un impacto con un fusil, porque si no estaría un aparato como este, que es tremendamente sofisticado, el parabrisas, de alguna manera, de un helicóptero de combate es una cosa súper sofisticada. Está constituido por una placa de alúmina monocristalina, después tiene un vidrio y después tiene una capa de policarbonato, de manera que yo disparo con distintas armas y no me lo traspasa. Como veis, ahí se queda. Pues eso vale para eso vale también para, por ejemplo, para usos civiles, como por ejemplo los relojes de lujo. La mitad de lo que vale el reloj de lujo es justamente el vidrio que tenéis aquí, que en este caso de lujo es un monocristal de zafiro. La mitad del precio es esto. Si yo soy capaz de hacerlo nanoestructurado y mucho más barato, los relojes ya podrán ser adquiridos por mucha más gente. Lo mismo pasa con los iPhone que están tan de moda. Ahora mismo los iPhone acaban de entrar, pero imaginaos que un día de estos alguien se deja el iPhone encima de la playa y se pasa por delante de la arena y se raya. Esta imagen que veis aquí tan bonita dejará de ser tan bonita. Luego, entonces, estos materiales tienen que ser transparentes a la radiación correspondiente y además resistentes al rayado. Por tanto, olvidémonos ya de vidrios, tenemos que sustituirlos por cerámica. Esas son las nuevas aplicaciones de los materiales cerámicos nanoestructurados. Y bueno, y voy a hablar también de algo que ha hablado nuestro amigo y que me viene muy bien lo que ha contado. Si yo le meto a un material cerámico unas partículas de metal, pero a nivel nanométrico, como él contaba, aquí ya no hay dislocaciones. Estamos hablando del nivel nanométrico en donde realmente no se pueden mover las dislocaciones, ¿no? No estoy hablando de la Hall pitch inversa que él comentaba, sino que estoy por encima, digamos, de los 8 o 10 nanómetros hasta los 50, 60 nanómetros. En ese margen, este material no tiene posibilidad de ductilidad alguna. Y si yo hago un material con estas partículas dentro, estas partículas he comprobado que tienen la misma dureza o superior a la que puede tener un diamante sintético, casi similar a la que tiene una gema de diamante. Este material, pues es un material súper duro. ¿Y para qué vale? Pues puede valer, por ejemplo, para mecanizado de aceros, mecanizado en este caso concreto de cilindros de laminación, que creo que se hacen aquí en Lugones. Es una tecnología muy sofisticada. Y finalmente vamos a entrar ya en el campo de la óptica. Pues bien, nosotros tenemos en Madrid, de las pocas cosas que tenemos en Madrid hay muy poco, aparte de mucha administración,
y de mucho ruido, en Madrid tenemos, en el suelo de Madrid, una arcilla extraordinariamente interesante, que es la sepiolita, que es una arcilla que ustedes comprarán posiblemente en los grandes almacenes como cama de gatos, porque tiene una capacidad de absorción muy grande. Pues bien, esta arcilla, que lamentablemente se vende en gran magnitud, 80%, 60%, para ese uso, pues puede valer para usos mucho más sofisticados, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es coger estas fibras de sepiolita, que veis aquí. Si yo esto lo pudiera cortar por aquí y mirarlo a muy alta magnificación, vería esto, en donde aquí está el agua, son canales, como veis, canales con agua. Aquí tengo un plano, que es un plano de tetraedros de silicio, y aquí tengo un plano de tetraedros, de octaedros de magnesio. Pues bien, lo que hemos hecho nosotros es quitar este plano de aquí y sustituirlo por otro metal, y después someterlo a una reducción y precipitar nanopartículas. Esto es lo que se ha hecho. Y le hemos metido 3 clases de metales, que eran los que me voy a circunscribir: oro, plata y cobre. ¿Y por qué estos 3? Porque son los únicos 3, ni ninguno más, que son capaces de absorber parte del espectro electromagnético del visible. Son capaces de absorber una parte del espectro y, por tanto, me quitan desde el amarillo hasta, como hemos dicho, desde el rojo hasta el violeta, me quitan una parte y yo solamente veo el complementario. Y eso es una interesantísima aplicación óptica, ¿vale? Pues bien, pero aparte de eso tienen otras posibilidades. Por ejemplo, el caso de la plata. Fijaos bien, la plata da color verde, justamente porque tiene un plasmón en ese rango. Y ahora resulta que yo esto lo meto en un vidrio, tengo un material con un vidrio y nanopartículas de plata metido aquí. Pero esto no solamente es de color verde, que es un color bonito, con los pistachos, que no es el más interesante de todos. Pero, sin embargo, si yo este polvo lo pongo en un medio en donde existen bacterias, se pega a la superficie de las bacterias y las aniquila. Por tanto, es un material biocida poderoso. Pero bueno, vamos a ver, lo que nos interesa a nosotros son las propiedades ópticas. Pues bien, si yo meto este material, cuando tiene cobre, justamente me da esto que se llama espectro de absorción óptica debido a la resonancia del plasmón de superficie, que, dicho de otra manera mucho más pedestre, quiere decir que me absorbe una parte determinada en esta zona y, por tanto, no me deja más que esta otra de aquí, y esta otra de aquí donde está el rojo. ¿Está claro? Entonces, el rojo que yo obtengo a partir de esta adición es un rojo, como veis, que se parece mucho, yo diría casi completamente, al rojo rubí. Si yo esto lo meto en un vidrio, fijaos qué bolitas de vidrio, de qué color tan fantástico. En este caso no es muy brillante porque no se ve muy bien en la foto, pero en la realidad la foto que tengo en mi computer es mucho más brillante. Es un rojo rubí intenso, como consecuencia de que dentro de esta bola de vidrio hay pequeñas bolitas del orden de 30-40 nanómetros de cobre. Y esta cantidad que yo le he metido solamente es de 0,52% en peso, muy poca cantidad, pero ya le da ese color brillante. Eso mismo lo puedo conseguir también con el oro. Aquí tenéis lo mismo el oro también tiene una absorción muy parecida a la de un poquito desviada, pero muy parecida a la del cobre, y nos da este color que veis aquí, que es otro color también muy bonito, muy brillante, dentro del rojo. Esto tiene otras aplicaciones que yo no voy a comentar, pero a mí las que me interesan son las aplicaciones puramente decorativas, ¿no? Pues bien, nosotros hemos hecho este vidrio, lo hemos hecho siguiendo una tecnología que se llama bottom-up, es decir, partimos desde la base, es decir, introducimos las nanopartículas y las metemos en el vidrio y las mantenemos hasta el final. Eso se llama bottom-up, desde abajo arriba. Pues bien, en la antigüedad, resulta que en el siglo XIII, XIV y XV, en China, en la dinastía Ming, se hacían porcelanas como esta. En la porcelana, muy bonita, porcelana blanca, después se le decoraba encima con una frita que contenía, en este caso, sales de plata y sales de oro, y se pintaba. Entonces, estamos hablando ya de una tecnología que era al contrario, inversa, de top hacia abajo. Generábamos a una determinada temperatura, se producía una atmósfera reductora, precipitaban las nanopartículas de plata y de oro y le daban ese color rojo bonito que estamos viendo aquí. Esto lo conseguían los chinos, es decir, los que trabajaban en este caso,
los alfareros chinos lo conseguían introduciendo en el horno, a la temperatura apropiada, un gato. Introducían un gato y el gato se desintegraba, generaba una atmósfera de CO, producía una reducción brutal, bajaba un poco la temperatura, con lo cual no le daba tiempo a engordar las nanopartículas, y esas nanopartículas eran justamente las necesarias para obtener este bonito color. Nosotros lo hacemos, como habéis visto, por otra tecnología y no utilizamos nunca un gato para crear la atmósfera reductora. Pero bueno, esta es, como veis, una tecnología muy antigua y obtenían cosas tan bonitas como esta, que eran las que utilizaban los emperadores de la dinastía Ming para dárselas a sus favoritas concubinas. Pues bien, utilizando ese tipo de tecnología, o una tecnología muy parecida a esa, nuestros artistas, nuestros artesanos del siglo XII y del siglo XIII, pues hicieron estas maravillosas vidrieras que adornan nuestras catedrales. Y no tenéis más que ver, bueno, pues estos colores rojos que veis aquí están hechos casi con la misma tecnología que he comentado antes en la dinastía Ming, es decir, utilizando nanopartículas de cobre y nanopartículas de oro, que le daban ese color rojo intenso rubí. Pues bien, yo me pregunto, con esta tecnología, y eso ya es una pregunta que me hago, no me he atrevido a poner nada, si yo me pregunto con esta tecnología, imaginaos, por ejemplo, que tenemos este espacio tan maravilloso como es el Palacio de Cristal del Retiro del año 1880, en donde, ¿qué se podría hacer en un espacio similar si pudiéramos adornar con estas cristaleras con colores tan bonitos como esta otra? Sin duda ninguna desbordaría nuestra imaginación y necesitaríamos el concurso, no de la ciencia, obviamente, que estamos muy limitados en ese tipo de imaginación, sino el concurso del arte. O dicho de otra manera, la ciencia no puede competir con el arte. Gracias.